noches, bienvenidos. Seguimos con otra entrega de este ciclo dedicado a comprender qué nos pasó a los argentinos a partir de 1976. Dos hechos importantes y relevantes, el Mundial de Fútbol de 1978 y la Guerra de Malvinas, para entender de qué manera los pensadores de la dictadura utilizaron políticamente el sentimiento popular, para resumir la tentación de las masas. La exacerbación de los sentimientos nacionalistas le vino de perlas a Jorge Rafael Videla a propósito del Mundial 78 y la reivindicación de un territorio nacional ocupado por una potencia extranjera le vino fantásticamente bien a Leopoldo Fortunato Galtieri para tratar de remontar una dictadura que se derrumbaba. Estos fueron los hechos. La dictadura tuvo a su disposición todos los medios para tratar de imponer su pensamiento. Con la ayuda de creativos y agencias de publicidad, desplegó intensas campañas de propaganda. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Sin embargo, el mayor acto propagandístico del proceso fue el Mundial de Fútbol de 1978. El campeonato, que ya estaba pautado que se hiciera en la Argentina desde la presidencia de María Estela Martínez de Perón, pretendió ser utilizado por los militares como una herramienta de cohesión interna. A la vez, el gobierno de Jorge Rafael Videla quiso dar hacia el exterior la imagen de un pueblo feliz para contrarrestar la llamada campaña anti-argentina, es decir, las denuncias que se hacían en Europa sobre violaciones a los derechos humanos. Hay dos declaraciones por ahí que sirven como ejemplo y reconocimiento y confesión de los propios militares o de los civiles que acompañaron a los militares de cómo utilizaron este mundial políticamente. La primera es de quien era el secretario de Hacienda de la dictadura, es decir, una especie de viceministro de Economía, que es Juan Alemán, quien en un reportaje dice que pese él haber sido crítico del mundial, reconoce que el objetivo del mundial que tenían los militares y ellos, los civiles que acompañaban a los militares, se había cumplido al ganar el título. Es decir, que estaba planificado que este mundial, además de su realización, si tenía un resultado deportivo favorable, servía como una especie de espaldarazo político y de respaldo político enorme a la consolidación de la dictadura en el poder, del gobierno militar en el poder para ellos. Es decir, que esto estaba previsto desde antes del golpe. Y la segunda declaración es posterior al mundial, y es de Reinaldo Viñone, que fue el último presidente de la dictadura, un milico, un general, quien dice que ellos cometieron un error, dice, no haber convocado, ellos los militares, no haber convocado elecciones después, apenas terminó el Mundial, es decir, la semana siguiente, al 25 de junio del 78, porque dice que si ellos hubieran convocado elecciones después del Mundial, ellos hubieran ganado ampliamente esas elecciones. Las pasiones anteriores, los intereses políticos, los intereses económicos, con algo que estaba en el sentimiento de la gente, que era la necesidad de alguna vez que el Mundial de Fútbol se jugara en la Argentina y que el equipo argentino tuviera posibilidad de ganarlo. Todo eso mezclado sirvió a los intereses de todos, es decir, a los intereses de la dictadura, a los intereses políticos, a los intereses económicos que se escondieron detrás de la dictadura para construir estadios, por ejemplo. Presencias de todas las edades, banderas argentinas agitándose con emoción en esta jornada dominical tan especial, aguardando el paso del micro de la delegación para testimoniar con un simple saludo el fervoroso anhelo de todo un pueblo. El periodista Pablo Yonto mostró la utilización política del Mundial de Fútbol en su libro La vergüenza de todos, título que parafrasea irónicamente a La fiesta de todos, película triunfalista encomendada al director Sergio Renán. Era
montarse sobre el Mundial para mostrar que ellos tenían el respaldo del pueblo argentino a lo que estaban haciendo. Es decir, los militares utilizaron el Mundial para tratar de convencer al resto del mundo o de los sectores internacionales que estaban denunciando a la dictadura, para mostrarles que era mentira lo que ellos decían, porque miren, el pueblo está alegre, el pueblo está en las calles, el pueblo está de fiesta, por lo tanto, y el pueblo nos apoya. De hecho, bueno, Videla fue ovacionado en 6 estadios a los que concurrió. Para el Mundial se construyeron 3 nuevos estadios en Mendoza, Mar del Plata y Córdoba. Las canchas de River Plate, Vélez Sarsfield y Rosario Central fueron remodeladas y ampliadas. Apenas 6 cuadras separan el estadio de River, donde se jugaron entre otros el partido inaugural y la final entre Argentina y Holanda, del centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. Para televisar el campeonato a todo el mundo se creó Argentina Televisora Color, ATC, hoy Canal 7, con 6 estudios en una superficie cubierta de casi 3 hectáreas. Se gastaron 60 millones de dólares. Sin embargo, la televisación dentro del país fue en blanco y negro. La realización del Mundial fue una prioridad para la dictadura que no reparó en gastos. Todo el presupuesto fue administrado por el ente autárquico Mundial 78, que dependía del Ministerio de Bienestar Social, reservado para la Marina en el reparto del gabinete. Era parte del proyecto personal del ex almirante Macera. La Junta había designado al general Omar Actis y al almirante Carlos Alberto Lacoste al frente del EAM. Pero Actis no llegó a asumir porque fue asesinado en su casa de Wilde, en un atentado que le imputaron en ese momento a la organización Montoneros. Sin embargo, ya en tiempos democráticos, se supo que al general Actis lo asesinó un comando de marinos salido de la ESMA. Tras la muerte de Actis, el almirante Lacoste se convirtió en el dueño del Mundial 78. Fue el almirante Carlos Lacoste. Digamos, fue el verdadero cerebro gris de toda la operación, el que acordó con los grandes empresarios la realización de las obras. Me parece que debió ser juzgado y procesado por eso, y supongo yo que los intereses a los que él favoreció durante su gestión fueron tan importantes y tan poderosos que esos mismos intereses lo protegieron después a él cuando terminó la dictadura. Sí, el Mundial fue una cueva de corrupción que además tiene esta particularidad, que nunca se pudo investigar a fondo, porque cuando se hizo el intento de investigación, a partir del año 82, los últimos meses ya, o el último año y pico de la dictadura, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas empieza a investigar este tema de lo que se gastó en el Mundial, avanza, encuentra una serie de hechos tremendos, como bueno, compras de, por ejemplo, centenares de televisores a precios mucho más caros de los que estaban en el mercado local, como Lacoste, por ejemplo, que era el que manejaba el Mundial organizativamente y económicamente, tenía canilla libre para los gastos, bueno, a tal punto que le apareció un departamento en Punta del Este, que él después justificó diciendo que el presidente de la FIFA, Joao Belange, le había prestado $200.000 de aquella época para comprarse un lujoso departamento. Pero cuando empieza a avanzar esta investigación para ver el gasto total del Mundial, se encuentra con que la inmensa mayoría de los gastos no tenían rendición, porque todo se hacía, o muchas cosas, mejor dicho, se hacían por órdenes telefónicas, rápidas. Lacoste daba la orden de que se derivaran fondos para comprar tal cosa, que se compraran autos acá. Pocos papeles, nadie llevaba un orden, no hubo rendición de cuentas. Entonces se estima un gasto del Mundial de unos 550 millones de dólares, que es una cifra increíble para esa época, estamos hablando de 28 años atrás, y en el Mundial siguiente, que es el Mundial de España, el Mundial 82, no se llega a tocar esa cifra, o sea, se gasta más 4 años antes que 4 años después. El periodista Carlos Ares recuerda las presiones a las que fue sometido el seleccionado argentino de fútbol. La situación de la concentración era casi la de un regimiento, estábamos rodeados siempre de soldados armados, las guardias eran como las de un regimiento, de un cuartel, y una vez por semana caía ahí un helicóptero en el que bajaba algún alto comandante de la dictadura a hacerle saber a los jugadores y al técnico que esperaban mucho de ellos. Recuerdo en particular la llegada de Macera,
porque, bueno, fue impresionante el arribo del helicóptero y la bajada de Masera con sus custodios, y no pasó nada más, que fue una visita protocolar y el saludo y nada más, pero de todos modos uno sabía quién era y qué significaba. Pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. El 1 de junio de 1978 quedó inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol. La propaganda oficial decía: el Mundial es con fraternidad y usted juega de argentino. La cobertura de la prensa internacional tuvo un efecto no deseado para el gobierno de facto. Hubo medios extranjeros que, a la vez que informaban sobre el torneo de fútbol, hicieron foco en los reclamos por la desaparición de personas. La televisión holandesa acá vino, y el día de la inauguración del Mundial, que fue un jueves, y cuyo primer partido empezaba a 3:30, el mismo horario en el que empezaba la ronda de las madres de Plaza de Mayo, la televisión holandesa puso un equipo a transmitir la inauguración en el estadio de River y otro equipo en Plaza de Mayo. Es decir, que los holandeses recibieron el 1 de junio del 78 la imagen del fútbol y la transmisión desde la Plaza de Mayo de la ronda de las madres. Y bueno, ahí hay una famosa imagen que ha quedado, por lo menos para muchos de nosotros, como símbolo, que es la televisión holandesa y una madre de Plaza de Mayo diciéndole al periodista, desesperada: por favor ayúdennos, ustedes son nuestra última esperanza. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Mundial de Fútbol 1978. Negocios, dinero, corrupción. ¿Qué cantidad de plata se gastó en ese Mundial? Quizás nunca lo sabremos. Lo que sí está claro es de qué manera política se utilizó este evento deportivo, aprovechando el sentimiento de toda la República Argentina. Los partidos del Mundial se escucharon a través de la radio o se vieron por televisión en las cárceles y en los centros clandestinos de detención, lo cual dio lugar a situaciones de extraña convivencia entre guardianes y prisioneros. Estando en la prisión, pasaban por radio algunos partidos, y claro, frente a cada gol de Argentina, todos presos, guardias, y todos comenzaban a hacer ruido. Y la otra cosa que cuando que me sacan a los 2 días, me llevan al primer cuerpo de ejército, y después el mismo Guglielminetti tiene la orden de trasladarme a mi casa con libertad vigilada, es decir, yo estaba preso en mi casa, pero pude ver la final de fútbol Holanda-Argentina, ¿no? Hasta mi señora fue a comprar un televisor porque no teníamos. Un reportaje a Pérez Esquivel, publicado por la revista Goles, motivó en 1980 una amenaza del almirante Lacoste a la editorial Abril. A fines de 1980, yo venía de trabajar en la revista El Gráfico, me había ido de ahí cuando terminó la Copa del Mundo, por decisión propia renuncié, y empecé a trabajar en la revista Goles.
con un equipo de compañeros con los que hicimos una revista que para la época, siendo una revista deportiva además, era bastante audaz, por así decirlo. Le hicimos una nota, creo que fue la única que le hizo un medio gráfico, una revista deportiva, le hizo una nota al Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, una nota que se titulaba Gol Argentino, en la cual, a partir de la primera pregunta, que no recuerdo cuál era, por ejemplo, ¿de qué cuadro es usted?, la pregunta siguiente era ¿dónde estaba usted durante el Mundial 78?, para que Pérez Esquivel nos contara toda su situación, lo que había vivido, la tortura y demás. Cosas que determinaron luego la persecución del almirante Lacoste, que controlaba no solo el fútbol, sino todos los medios vinculados. Y a fines de 1980 el almirante Lacoste llamó a nuestro jefe editorial, tenía nuestros archivos de la gente que trabajábamos ahí, pidió que nos despidieran del revista y si no tomaban medidas contra nosotros se iba a poner una bomba en la editorial. Obviamente las medidas se tomaron, el equipo se deshizo en menos de 4 o 5 meses y el primero en salir fui yo, que me fui a vivir a España. Hay quienes afirman que el cuerpo técnico y los futbolistas campeones del mundo en el 78 fueron funcionales a la dictadura. El mejor ejemplo que sintetiza esto es la declaración de Osvaldo Ardiles, que era una de las figuras de aquel equipo, un número 8 talentoso. Ardiles dice hoy, yo, cuando venían los periodistas extranjeros a preguntarme en la concentración, en el 78 o meses antes, si era verdad que había torturas, desapariciones, si había campos de concentración en la ESMA, etc., yo le decía, no, todo eso es mentira, eso es propaganda comunista, les decía yo, dice Ardiles. Con el tiempo fue enterándose, como gran parte de los argentinos. Dice, entonces ahora yo me arrepiento de eso. Y además digo lo siguiente, frente a esa imagen, dice, esto es lo que decía yo a la prensa extranjera, que supuestamente yo era el más ilustrado de este equipo, porque Ardiles, recordamos, había llegado hasta tercer año de abogacía, ya hablaba algo de inglés, los periodistas generalmente lo iban a buscar a él porque era como un referente intelectual, más informado, y él mismo dice hoy, si yo contestaba esta barbaridad, que supuestamente era el más ilustrado, imagínense los demás. En el caso de Menotti queda muy pegado a esto, ¿no? Pero, bueno, él justifica posteriormente, va a decir que él era integrante del Partido Comunista, ¿no? Y él dice, bueno, pero que él lo consultó con el Partido Comunista y que el Partido Comunista le dijo que siguiera en su puesto. Reproches a ellos no, porque si hay una categoría de responsabilidades, indudablemente la menor es la de los jugadores. Digamos, si uno se pone en la situación, yo la vivía al lado de ellos, si uno se pone en la situación, primero jugar en la selección argentina, porque además esa selección argentina no es que se formó durante la dictadura, se formó antes de la dictadura. Menotti era técnico de la selección argentina del año 74, había dirigido al Huracán del 73, fue técnico de la selección en el 74 cuando muere Perón, y luego viene el golpe y la selección era un proceso, digamos, aparte de lo que era el proceso político. Lo que pasa es que luego se funden porque la dictadura ve el acontecimiento del Mundial. El sentimiento nacional fue exacerbado. La gente colocaba la bandera argentina en sus ventanas y balcones y la llevaba en las antenas de los autos. Hubo festejos callejeros desde el primer encuentro que ganó el seleccionado nacional. Los fines políticos del Mundial 78 quedaron expuestos con claridad durante la entrega de la Copa, donde hubo un sugestivo cambio de protocolo con la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Su final es tremendo. La Copa del Mundo no la entrega el presidente de la FIFA, que es lo que ocurre en los mundiales. Termina un mundial y la Copa la entrega el presidente de la FIFA porque es el ente organizador. No la entrega el presidente del país. El presidente del país está al lado, da medallas, da la mano, etcétera. Pero acá en la Argentina, la Copa no fue entregada por Joao Benavides, la Copa fue entregada por Videla. Y este es un símbolo muy fuerte, ¿no? Este fue el Mundial de la dictadura, no fue el Mundial de la FIFA. El 26 de junio del 78, Videla se dio el lujo, un día después del Mundial, el lunes, de salir al balcón de la Casa de Gobierno y frente a una multitud compuesta mayoritariamente por estudiantes secundarios que se habían rateado para festejar el Mundial y que gritaban Videla, Videla, Videla se dio el lujo de salir, levantar sus brazos y recibir esa ovación. En 1979, un año después del triunfo argentino en el Mundial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino al país para tomar denuncias sobre torturas, secuestros y asesinatos.
La visita del organismo de la OEA coincidió con el desarrollo del Campeonato Mundial Juvenil de Fútbol que se disputaba en Tokio y que también ganó la selección argentina. Otra vez, el éxito deportivo fue explotado políticamente. El relator José María Muñoz instó a la gente a que saliera a festejar las victorias en el Japón y a trasladarse al edificio donde la Comisión Interamericana recibía las denuncias por violaciones a los derechos humanos. En septiembre de 79 estaba el Mundial de Juvenil en Japón, entonces bueno, desde las radios convocaban a movilizaciones para que pasara desapercibido lo que era la cola interminable de familiares, de desaparecidos que iban a denunciar las violaciones de derechos humanos, y los papelitos de los argentinos somos derechos humanos, porque ahí fue donde apareció esa consigna. Al regresar del Japón, el equipo juvenil, integrado entre otros por Diego Maradona, fue recibido en la Casa Rosada por Jorge Rafael Videla. El sociólogo Roberto Di Giano, autor del libro Fútbol y Cultura Política en la Argentina, interpreta las palabras con que Videla felicitó a los juveniles. Yo siempre recuerdo algo que les dice Videla a los jugadores juveniles, ¿no? Es decir, como que ese triunfo se debía a que ellos cumplieron las órdenes de quienes mandaban, ¿no? Era muy claro esto, ¿no? Sí, más o menos con estas palabras. Entonces había alguien que mandaba, había alguien que imponía horarios, imponía exigencias, y ustedes, claro, y ustedes cumplieron. El informe Rattenbach, elaborado y silenciado después de la guerra, dice que la única acción exitosa de la campaña de Malvinas fue la toma de la Casa de Gobierno en Puerto Argentino el 2 de abril de 1982. Es decir, la acción de gobierno que venían ensayando los militares contra Irigoyen en 1930, contra Perón, contra Frondizi, contra Ilia y contra Isabel Perón en 1976. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas y recuperaron militarmente el archipiélago que se encuentra bajo el poder colonial de Gran Bretaña desde 1833. El ex general Leopoldo Fortunato Galtieri, entonces presidente de la Nación, fue el encargado de conducir al país a una guerra contra el tercer ejército más importante del mundo a comienzos de los 80, el británico. La dictadura exacerbó el nacionalismo, la justa reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas y el sentimiento antibritánico que impera entre las clases populares desde los años 50 para sumar apoyos y pasar a segundo plano la creciente protesta sindical. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Mediante convocatorias por radio y televisión y pases gratis para viajar en trenes, subtes y colectivos, la Plaza de Mayo se llenó de gente que vivaba a Galtieri. 3 días antes, el 30 de marzo de 1982, la misma plaza había sido escenario de la represión a la huelga organizada por la CGT Brasil. Ahí sí estuvimos, que fue donde lo mataron a Dalmiro Flores. Exacto. Sí que estuvimos, y estuvimos a un paso del asesinato de ese chico. Y por eso mismo que tomamos esa decisión tan fuerte el 2 de abril, repudiar la guerra, ¿no? Porque el día antes nos habían dado con un fierro, casi nos revientan a todos, y al otro día estaban todos vivando la guerra. Repudiamos la guerra, dijimos los desaparecidos son... Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, ¿no? Y bueno, repudiamos la guerra porque nos parecía de terror, sabíamos que este borracho nos llevaba a una guerra infame, y la prueba está que murieron tantos pibes y siguen muriéndose hoy, los que se suicidan. Es una consecuencia de esa guerra tan espantosa que nos hicieron vivir, cuando le hicieron creer al pueblo que ganábamos. Para mostrar que detrás de la causa Malvinas se encolumnaba toda la sociedad, los militares organizaron un vuelo charter hacia Puerto Argentino para la asunción del general Mario Benjamín Menéndez como gobernador de las islas. Entre otros, se subieron al avión el expresidente Jorge Rafael Videla, los políticos de Olindo Felipe Vitel y Jorge Abelardo Ramos, los sindicalistas Jorge Triaca y Saúl Ubaldini, el cardiocirujano René Favaloro y representantes de la Unión Industrial, la Sociedad Rural y la Asociación de Bancos de Buenos Aires. Yo estaba en contra de eso, creía que se iba a producir como se produjo un enorme retroceso en la posibilidad de recuperar las Malvinas,
creíamos que estábamos declarando la guerra a nada menos que a la NATO, y si llegábamos a triunfar en las Malvinas podían bombardearnos, como ahora ha salido alguna versión de que estaban pensando bombardear Buenos Aires. Fíjese usted, yo creo que era un disparate hacer lo que se hizo, sigo pensando esto, con todo mi respeto a aquellos muchachos que estuvieron en la isla y lucharon por la dignidad nacional, lucharon por la Argentina, con todo el esfuerzo que corresponde. Esos muchachos realmente merecen nuestra solidaridad. Como oficial cuartelero, es decir que siempre había estado al mando de tropa, Galtieri sabía cómo arengar a la multitud. Y la multitud le respondía. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. $12.000 efectivos fueron enviados a lo que se llamó Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Buena parte estaba integrada por soldados conscriptos viejos que ya tendrían que haber obtenido la baja. Estos colimbas habían vivido en los cuarteles los últimos operativos de la represión ilegal. Hicimos algunos retenes, yo me acuerdo de haber hecho retenes con armas que íbamos a buscar gente, que no entendíamos para aquello. La verdad que a mí me asustaba mucho todo ese tipo de situaciones de violencia, ¿no? Que eran en zonas de clase muy baja, ¿no? En villas, ¿no? Que en las villas que íbamos sí salían con las armas y me acuerdo que salimos 2 o 3 veces al mediodía con las armas cargadas y había 2 guardias. Estaba la guardia que era para hacer el cuidado, la custodia del cuartel, y la guardia que era para el retén, ¿no? Para salir con los camiones a buscar gente. Nunca detuvimos a nadie, pero siempre se hacía ese tipo de operaciones. Durante nuestra instrucción, durante la colimba, en ningún momento la hipótesis de conflicto era Malvinas. Acá era o el tipo barbudo con anteojos, el enemigo acecha, te ponían en las casetas de guardia, o Chile. Salíamos de patrullaje en la zona de La Plata, era dar rondas por los lugares donde había más movimiento gremial, la IPF, la destilería, ¿no? El puerto de la ciudad de La Plata, el centro de la ciudad, y esa era un poco la misión que tenían de hacer estos tipos de patrullajes, ¿no? El Regimiento 7 de La Plata era una unidad urbana, estaba en el corazón de la ciudad. Hasta el año 81 nosotros éramos conscientes que todavía seguían saliendo los grupos de tarea. Había algunos oficiales que estaban en operaciones, y los tipos salían, no involucraban a los soldados, pero sí ellos hacían distintos trabajos de inteligencia. El Regimiento 7 de La Plata, a través de los distintos campos de concentración que había en la zona, el de Arana específicamente. Con 18 o 19 años, los chicos de la guerra venían con una carga de represión adquirida en su paso por el colegio secundario. Edgardo Esteban, periodista y excombatiente, autor del libro en que se basó la película Iluminados por el Fuego, lo recuerda así. Nosotros hice toda la secundaria en la dictadura. Había mucho prejuicio con los hijos desaparecidos. Me acuerdo que esa cosa de por algo estarán desaparecidos. Y a mí me gustaba una compañera que tenía el papá desaparecido, y a mí como que me cuestionaban el por qué me gustaba de alguien que estaba como discriminado, ¿no? Había una cosa de mucha crueldad por parte de mis compañeros. Teníamos que estar con el pelo corto, teníamos que usar el uniforme, no podíamos ir con jean, que teníamos que quedarnos firmes en los recreos cuando tocaban el timbre. Es decir, había una disciplina muy militarizada dentro de los colegios. Cambiaron las autoridades de la escuela. Empezó a venir los señores de pelo corto y aparecer los camiones del ejército. Sí, exactamente. Además, en la ciudad de La Plata, que fue una ciudad muy castigada por la dictadura, las distintas operativos que se hacían, nos paraban en los colectivos cuando volvíamos de la escuela para requisarnos. Esteban, hijo de un dirigente asesinado en su propia casa en 1972 por un sindicalista afín al lópezreguismo, tuvo la opción de no cumplir con el servicio militar, que entonces era obligatorio, pero lo hizo. Yo entré al servicio militar el 18 de marzo de 1981. Yo elegí hacer el servicio militar. Porque era hijo mayor de madre viuda,
me podría haber salvado, yo creo que si hubiese hecho un esfuerzo, pero me llevaba muy mal con el marido de mi mamá. Y me quise escapar de alguna forma de mi casa y como era pobre, la fuga de pobre fue... a mí me entusiasmaron mucho con el asunto del paracaidismo y me anoté a hacer paracaidismo. Me habían prometido hacer 6 meses nada más de servicio militar y se las creí. Y ahí entré. La propaganda oficial consiguió su objetivo y hubo gente que realmente se convenció de que se le podía ganar la guerra a Gran Bretaña. Quienes creían que los Estados Unidos serían neutrales en un conflicto con Inglaterra se equivocaron. El gobierno de Ronald Reagan estrechó su alianza política y militar con Margaret Thatcher y la Argentina solo contó con la solidaridad de América Latina y del tercer mundo. Más allá de las gestiones diplomáticas y de una intervención del Papa Juan Pablo II, la derrota en el campo de batalla sería inevitable. De las bases de los curas. Y nosotros hablábamos también de la diferencia entre los jueces que denegaban habeas corpus y los abogados que las presentaban. Esa misma diferencia se plasma entre oficiales y soldados en la guerra de Malvinas. Tuvimos 24 horas para prepararnos. No hubo tiempo ni siquiera para llamar a mi mamá. Entonces en esas 24 horas lo que fue prepararme todo el armamento, preparar todos los equipos y después en el medio de eso pude escribir una carta a mi mamá. Y la carta llega por correo, la tengo acá. Y después, cuando estábamos en la formación, yo le pido al oficial permiso para ir al baño, y en lugar de ir al baño me voy a la cabina telefónica, y le pido a la empleada si me deja hablar por teléfono, y me da 4 monedas, y me dice, tenés 1 minuto para hablar por teléfono. Y cuando la llamo a mi mamá estaba esperando acá, porque yo ya me estaba por ir de baja, yo era de la clase vieja, yo había ingresado en el 81, nosotros suponíamos que el 4 de abril yo estaba ya fuera del servicio militar. Y se mataba de risa, me decía, me estás cargando, estás acá, estás yendo a casa, vamos a tomar unos mates. Digo, no mamá, me estoy yendo a Malvinas. Y no reaccionaba. Cuando se dio cuenta, faltaban 15 segundos. Y vos escuchabas el pulso del teléfono y se puso a llorar. Y cuando la quise calmar se me cortó la llamada. Y me fui con el llanto de mi madre, con esa sensación. El pueblo entero se sumó a las campañas solidarias para juntar fondos, alimentos y abrigos para los soldados que habían marchado a la guerra. Grupos de mujeres se juntaban a tejer en el obelisco. Los familiares enviaban encomiendas con chocolates y otras comidas de alto contenido calórico para combatir el frío de Malvinas. La gente donó dinero y alhajas durante una maratón televisiva de 24 horas que condujeron Cacho Fontana y Pinky por Argentina Televisora Color. La verdad era otra, y los soldados pasaban hambre y frío. También hubo denuncias de castigos y malos tratos por parte de la oficialidad. Ya a partir del 14 de abril del 82, nos tocó estar en una posición a 14 kilómetros de Puerto Argentino, en Monte London. Después de 60 días de haber estado en la montaña, totalmente debilitados, con falta de comida, psicológicamente ya no queríamos saber más nada de estar ahí. Con 14 kilómetros no se puede haber faltado comida. No, pero vos sabés que la logística no funcionó, o sea, no funcionó nada, digamos, en Malvinas, ¿no? Las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional, convengamos eso. Todo eso del fondo patriótico, de las colectas, de las bufandas, de las encomiendas. Lo que pasa es que después llegaban y llegaban mal. Las encomiendas que se mandaban llegaban abiertas, sin la mitad de los elementos, apenas con las cartas y por ahí alguna bufanda. Entonces era como que nos daba bronca de lo que uno escuchaba, de lo que uno veía que estaba pasando y después no se recibía. Porque hambre había, el cuerpo te pedía dulce, te pedía glucosa, hacía mucho frío y la comida no llegaba. Siempre era una sopa, un guiso, un pedazo de pan, por ahí algún postre y un mate cocido, pero no llegaba la comida que tanto se hablaba, los chocolates que tanto se prometían. Y eso era como que, bueno, será mañana, el tiempo pasaba y después ya la situación cada vez era más extrema, más límite y la comida nunca llegó.
Después la encontramos. Cuando terminamos el campo de prisioneros que nos tocó ir, que fueron los depósitos de YPF, estaban repletos de alimentos. Era un mar de alimentos. Uno podía nadar arriba de la comida. Nos escapábamos hasta un depósito, el más cercano estaba a 8 kilómetros, para tratar de encontrar algún recurso para sobrevivir la escasez de alimentos que teníamos, matar ovejas, digamos, lo que todo el mundo ya conoce, ¿no? Y también con este miedo de que no nos pesquen, porque si nuestros superiores nos encontraban, íbamos a ser castigados con estos famosos estaqueos que se producían en las islas, ¿no? Sí, hubo estaqueamientos, sí, hubo estaqueamientos. Por también, con varios que se escapaban a buscar comida, y era eso tomado como un delito. Yo creo que el delito era no darnos de comer como corresponde, ¿no? La comida nunca llegó, y había de todo, desde golosinas a corned beef, a mondongo a la genovesa, a latas dulces, pero impresionante. Me acuerdo de las latas dulces de batata, que íbamos a hacer caca y abríamos y comíamos un pedacito. Ya era tal la ansiedad de comer que era comer, ¿no? El chocolate águila era comer, 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 que cuando llegamos al aeropuerto, y que es una imagen de Fellini, ¿no? En todo el aeropuerto, cuando tenemos que ir al barco hundido, porque yo volví en un barco hundido que se llamaba Canberra, que los diarios se habían titulado "Hundimos al Canberra", y yo volví en ese barco, que eso nunca lo pude entender todavía. Y había que dejar los alimentos y todos teníamos comida, ¿no? Era todo guardar comida, teníamos tal ansiedad del alimento, tal búsqueda de alimento y tal miedo a que no tengamos alimento, a pesar de estar acá, que fue muy loco. Hoy lo veo en la lejanía, pero esa ansiedad era muy fuerte, ¿no? Porque era apropiarnos. Yo veía cuando estaba en el bombardeo final, el 13 de junio, el domingo 13 de junio, que mis compañeros iban y buscaban pedazos de carnes, ¿no?, para cocinar. Yo decía, pero estamos locos, esto termina en cualquier momento, esto no da para más. Ya uno veía el ataque, ya veía el repliegue, ya desde hace 2 días que se iban replegando los soldados que estaban más hacia el oeste, más hacia el frente. Y no daba para más, pero la gente seguía acumulando comida por las dudas. A mí me llegó una sola encomienda que me mandaron desde mi casa, a donde mi mamá me describía todo lo que me había mandado, y cuando yo la abrí, el 50% de las cosas no estaban. Con el correr de los días, en Malvinas se hizo evidente la separación entre militares por un lado y civiles que se encontraban bajo bandera por el otro. Fueron todos malos o todos buenos, pero se notaba la diferencia entre el civil y el militar, ¿no? Nosotros, creo que quien hizo el servicio militar sabe a qué me refiero, porque era como que éramos colimba, corre, barre, limpia, pero no entendíamos esa situación o ese statu quo en una guerra, porque pensamos que iba a haber más camaradería, y no la hubo. Hubo situaciones de mucha violencia, de malos tratos, o lo que se llama baile, en la turba, que uno no entendía cómo nos hacían hacer cuerpo a tierra, arrastrarnos, hacer flexiones de brazos con los guantes que se nos humedecían y era fundamental para tener calor y poder disparar nuestras armas y poder defendernos. Entonces, en esa situación hubo tratos que no fueron adecuados y que me parece que hoy siento que fueron muy injustos, ¿no?, para lo que nos merecíamos, y bueno, y las consecuencias posteriores a lo que pasa con los suicidios. Tuvimos que soportar los 60 días, ¿no? Esta mala relación con los oficiales, su falta de compromiso. Cuando las papas quemaron, cuando realmente tuvimos que entrar en combate, desaparecieron. A Malvinas no fue el ejército sanmartiniano, ¿eh? Digo, a Malvinas fueron los tipos que durante los años anteriores habían desplegado el peor de los planes en nuestro país. Más que nunca, la prensa trabajó bajo censura durante la Guerra de Malvinas. El único medio televisivo autorizado a permanecer en las islas fue ATC, canal donde José Gómez Fuentes era la cara del noticiero 60 Minutos y lanzaba la proclama "Vamos ganando". En las islas, los conscriptos se informaban por las partes de los propios militares y a través de la radio. Había 2 fuentes, una de algún compañero que todavía le quedaba pila, de la espica chiquitita, de Radio Colonia o Radio Provincia de Buenos Aires, las dos decían 2 cosas distintas. Otra era el parte que nos daban los militares, que entre las 3 no cerraban las cosas, ¿no? No cerraban, la noticia no cerraba. Y además éramos testigos
de lo que estaba pasando realmente ahí en Malvinas. Recuerdo, bueno, uno de los lazos era la comunicación con Radio Provincia a través de nuestros familiares que mandaban mensajes. Por otro lado, Radio Colonia un poco ponía de manifiesto toda la situación del avance de las tropas británicas y, bueno, los sucesivos después desembarcos que se producieron allí. Y por otro lado, los partes militares, el famoso, digamos, habíamos hundido tantos barcos, tantos aviones, pero transcurridos los días, llegó un momento que los ingleses los teníamos ahí a 10 kilómetros y los veíamos con los prismáticos. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. El 14 de junio de 1982, 74 días después del desembarco, el general Mario Benjamín Menéndez, gobernador y jefe militar durante la ocupación argentina, firmó la rendición incondicional ante los británicos. Poco antes, el teniente Alfredo Astiz, acusado de secuestrar a 2 monjas francesas, se había rendido sin pelear en las Islas Georgias. 649 argentinos murieron en el conflicto. De ellos, 323 perdieron la vida en el hundimiento del crucero General Belgrano. Los otros 326 murieron en combate en territorio malvinense. Sin embargo, las víctimas siguen cayendo. Unos 350 veteranos de guerra se han suicidado desde el fin del conflicto. Tras la derrota, Galtieri renunció y fue reemplazado por el general Reinaldo Viñone, el último presidente de facto de la Argentina. La indignación popular estalló en Buenos Aires y otras ciudades. Se acusaba de traición a los militares y se pedía el fin de la dictadura. Viñone abrió un periodo de normalización institucional que culminó con las elecciones del 30 de octubre de 1983. La dictadura había fracasado en los frentes político, económico y militar. Los combatientes de Malvinas, por su parte, tuvieron un regreso sin gloria. En Córdoba me dieron muchas cartas de la gente que no había llegado a Malvinas. Y en esas cartas todo el mundo me trataba de héroe, y de que cuando volviera a mi casa me iban a hacer una gran fiesta, y que me iban a recibir todo el mundo, y de que se iba a cortar la calle como hacíamos en Navidad, que cortábamos la cuadra, y que hacíamos baile, sacaban parlante, y que iba a ser una fiesta. Y yo llegué el 25 de junio a la noche, y hacía mucho frío a Constitución. Me acuerdo que mi tía me fue a buscar con un Citroën amarillo, esos 13 besos. Esos Citroën tan particulares. Y a 3 cuadras de mi casa yo le pedí que me dejara que quería ir de rodillas a mi casa. Ya venía sorprendido. Lo primero que me había sorprendido cuando llegué a Buenos Aires fueron los semáforos, ¿no? Porque veía colores, ¿viste? Colores fuertes. Y yo había prometido ir de rodillas a mi casa porque había una Virgen de Luján y se hacía una cadena de oración todas las tardes, a las 8 de la noche, hacia las 8 de la tarde, una cadena de oración en mi casa. Entonces yo prometí que si volvía a volver de rodillas. Entonces empecé a ir de rodillas por la avenida Gaona, hasta la calle Conesa, en mi casa en Aedo, y pensando que iba a estar toda la gente esperándome, que iba a hacer la gran fiesta, que iba a estar todo el mundo, mis compañeros de colegio, mis vecinos, mis amigos, mis primos. Y realmente tenía ese sueño. Y cuando doblé esa cuadra, lo único que había era una luz blanca, un perro ladrando y mi mamá. Me acuerdo de la cabecita de mi mamá asomada ahí en la puerta de mi casa esperándome con su remerita blanca. Ese fue el recibimiento. Como tantas veces ocurrió a lo largo de la historia nacional, quisimos barrer la basura debajo de la alfombra. Y durante toda la dictadura fue más importante lo que se ocultó que lo que se dijo. En diferencia de los primeros tiempos, en la recepción de los jóvenes que llegaban del sur, lo que tardamos en poder ofrecerles una justa reivindicación. Mañana estaremos contándoles los objetivos económicos de la dictadura y de qué manera los obreros resistieron. Hasta mañana y buenas noches. Se sumaron a la peregrinación de Luján, que congregaba a 1 millón de jóvenes. El problema era cómo encontrarse y reconocerse en la multitud. Alguien propuso que todas se pusieran un pañuelo del mismo color. Lo del color era un problema, pero entonces una de las madres tuvo una ocurrencia. ¿Por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos? La mayoría todavía los guardaba. Frente a la basílica reclamaron y rezaron por los desaparecidos. Todos los que estuvieron pudieron verlas, identificadas con los pañales blancos en sus cabezas. Poco después, hubo una marcha de los organismos de derechos humanos que terminó con 300 personas detenidas, incluidos por error
varios periodistas extranjeros. Gracias a tanta eficiencia, el mundo empezaba a enterarse. En la comisaría, las madres rezaban Padre Nuestros y Ave Marías. Los policías no se atrevían a acercarse a mujeres tan devotas. Entre rezo y rezo, haciendo cruces, miraban a los uniformados y les decían: asesinos, asesinos, amén. El hecho de reunirse, romper el aislamiento, buscar a sus hijos, se convirtió en sí mismo en un delito. Diciembre de 1977, un oficial de la Marina que se hacía pasar por hermano de un desaparecido organizó el secuestro y desaparición de 3 de las madres, 2 monjas francesas y otros familiares y amigos. Así era el coraje militar, cobardía en estado puro. Las madres estaban organizando la colecta para publicar una solicitada el 10 de diciembre, denunciando las desapariciones. El 8 de diciembre secuestraron a Esther Careaga y a Mari Ponce de Bianco en la iglesia de Santa Cruz, junto a 8 personas más, incluida la monja francesa Alice Dumont. Esther era paraguaya. Ya había encontrado a su hija adolescente, a la que los militares habían liberado. Las otras madres le habían pedido que volviera a su casa, que ya no se arriesgara más. Esther no les hizo caso. Decidió seguir junto a las otras madres hasta que encontraran a cada uno de sus hijos. 2 días después, desapareció la mujer con nombre de Flor, Azucena. El terror de aquellos tiempos superó todo lo imaginable. No se llevaron a cualquiera. Se llevaron a las 3 mejores madres, a las que sabían lo que había que hacer. Sin Azucena había que elegir, seguir, esconderse o volverse a casa. Para las madres no hubo demasiadas dudas. Ahora no solo debían buscar a sus hijos, sino también a sus amigas y compañeras. Lograron sobreponerse a la parálisis y al terror. Siguieron su marcha. Azucena había parido la idea de que las madres se organizaran para nunca más estar solas en su lucha. Y había dicho algo: todos los desaparecidos son nuestros hijos. Con eso estaba socializando la maternidad, potenciando a cada madre y dándole grandeza a cada minuto de resistencia. Llega la época del Mundial 78. El fútbol tapando de gritos y sonrisas la realidad, mientras a pocas cuadras de la cancha de River seguían torturando en la ESMA. El Mundial fue oxígeno para los militares, oxígeno para seguir matando, oxígeno para seguir castigando cada vez más. Recordemos, la miseria planificada. Las madres cambiaban sus lugares y horarios de reunión. No todos los jueves iban a la plaza para evitar que las detectaran. Cuando iban, la policía les largaba a los perros. Entonces, cada una llevaba un diario, enroscado, para sacarse a los perros de encima. Era una de las pocas cosas útiles para las que servían los diarios de esa época. Muchas veces detenían o demoraban a alguna de ellas en la comisaría. Se les ocurrió una idea. Cuando una iba presa, se presentaban todas. Y pedían ir presas ellas también. Los policías veían llegar a decenas y decenas de mujeres que exigían ser encarceladas junto a su compañera. Una vez fueron tantas las que pidieron ir presas que tuvieron que llevarlas en un colectivo de la línea 60. Madres locas. No sabían bien qué hacer. Muchas veces la policía las soltaba para sacárselas de encima. Cuando en la plaza le pedían documentos a una, todas las demás se acercaban a la policía a entregarle también los suyos. Cientos de documentos que la policía tenía que verificar. De paso, las madres se quedaban más tiempo en la plaza. En 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También el fútbol jugó en contra. El Mundial Juvenil tenía a todos pendientes.
Los militares aprovecharon para que relatores de fútbol y periodistas radiales llamaran a la gente a Plaza de Mayo y que de paso repudiaran a los que hacían cola para declarar ante la comisión. Querían mostrar lo que llamaban la verdadera imagen del país. Decían, los desaparecidos algo habrán hecho, o por algo será que se los llevaron. Los argentinos somos derechos y humanos. Ya era la época de la plata dulce, la fiesta de las multinacionales, el dólar barato, miles de argentinos gastando en el exterior lo que nunca habían sabido ganarse gracias a la miseria planificada de millones. Los diarios y las revistas no solo censuraban la información para defender su negocio, sino que hacían campañas por los militares. En ese 1979 hubo otro parto, otro alumbramiento. Las madres decidieron crear la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Si todas estaban en peligro, esa era una forma de mantener la lucha viva. La casualidad o el destino determinaron que la asociación fuese creada en una fecha imposible de olvidar, 22 de agosto. Habían pasado 7 años de la masacre de Trelew. Los militares, asesinos argentinos, inventaron un conflicto contra los militares asesinos de Chile. A los dos les servía para ganar tiempo en el poder. Fue muy próspero el negociado de la fabricación de ataúdes en esos días hasta que el Papa intervino. Secuestros clandestinos, desapariciones en la noche permitían mirar para otro lado. Guerra abierta entre gobiernos tan vecinos y tan beatos. Era demasiado, hasta para el Vaticano. Amén. Ellas seguían encontrándose en plazas y bares. Para que no las descubrieran cambiaban el nombre. Si iban a las Violetas, decían las Rosas. Ellas mismas llevaban en sus carteras las carpetas, las denuncias, los expedientes. Recién en 1980, gracias a los apoyos internacionales, las madres pudieron tener una oficina. Pero también ese año decidieron volver a su territorio, la Plaza de Mayo, para nunca más abandonarla. Fueron un jueves. Al jueves siguiente las estaban esperando un escuadrón entero, con las armas gatilladas. Ellas cambiaban el horario, circulaban por donde no las veían. Poco a poco envolvieron a la pirámide de Mayo con sus marchas que nadie podía detener. Pronto aprendieron de sus hijos y llevaban botellitas de agua y bicarbonato por si las esperaban con gases lacrimógenos. No necesitaban gases para llorar, pero habían decidido transformar el llanto en acciones. Los militares eran la rigidez y la violencia. Las madres eran la fluidez y la energía. Los militares y la policía eran la muerte. Las madres eran la vida. Se editó el primer boletín de madres que iba ganando apoyo afuera y adentro. En 1981 se organiza la primera marcha de la resistencia. Solas, pocas, pero juntas, resistiendo 24 horas seguidas. Vinieron épocas de ayuno, de toma de iglesias, catedrales. Los jóvenes, sobre todo, se conmovían. Nació una consigna: aparición con vida. El 30 de abril de 1982 hubo manifestaciones de protesta en Buenos Aires contra la situación económica, con la policía reprimiendo brutalmente. 2 días después se llenó la Plaza de Mayo para aplaudir a los mismos militares represores que habían invadido Malvinas, creyendo que así se iban a reciclar en el poder en una especie de brindis perpetuo.
Las madres dijeron que la guerra era otra mentira. Queremos evitar esto, queremos evitar... Es provocación, es provocación. Por eso no se... Los militares que secuestraron cobardemente, que torturaron clandestinamente, que asesinaron tirando cuerpos al río, no podían convertirse de un día para otro en patriotas impecables y valerosos. Por decir eso, acusaron a las madres de antinacionales. Ellas inventaron un cartel. Las Malvinas son argentinas. Los desaparecidos también. La derrota de los militares resucitó la posibilidad de la democracia. En 1983 hubo elecciones. Alfonsín llega a la presidencia y las madres hicieron la marcha de las siluetas para que nadie olvidara a los ausentes. En los afiches decían que esos hijos desaparecidos habían luchado por la justicia, la libertad y la dignidad. El gobierno formó la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas. Las madres desconfiaron, no quisieron integrarla. Siempre prefirieron la calle y no las comisiones. Crearon un periódico. La asociación iba creciendo y seguía reclamando aparición con vida y castigo a los culpables. En 1985 Alfonsín las citó, pero luego no las atendió. Pidiéndole una entrevista al doctor Alfonsín. Las madres tomaron la Casa Rosada. Se quedaron ahí, instaladas, como forma de resistencia pacífica. Se hizo el juicio a las juntas. Solo hubo 2 condenas a prisión perpetua, las de Videla y Macera. El resto de los jefes militares recibió penas bajas o fueron absueltos. Las madres opinaron del siguiente modo. Se levantaron y se fueron de la sala de audiencias. Seguían las acciones, marchas, escraches a los militares en sus casas, viajes y campañas en todo el mundo. En vivo y en directo, exclusivo, Madres de Plaza de Mayo en la Quinta de Macera. Tiremosle el cartel acá adentro. Dejémosle el cartel acá adentro. No, hacemos otro. Bueno, que sepa lo que pensamos de él, hijo de puta. Y se queda... Acá va la bomba. Muy bien, al corta. Al 3100. Es hermoso que 20 madres hagan esto y que venga tanta policía para 20 viejas. Pero ¿sabes lo que tenemos adentro? El fuego del amor que nos dieron nuestros hijos y con eso no van a poder. Sin más, 11:34 en todo el país. La lucha contra las leyes de punto final y obediencia debida. Hoy, como todos habrán escuchado, no es un jueves más. Los que no fueron condenados cuando se debía, se retoman. La lucha contra las rebeliones de Semana Santa y de los carapintadas. La marcha de las manos. La marcha de los pañuelos, cuando taparon la casa de gobierno de pañuelos blancos. El apoyo a los conflictos, a las huelgas, a los reprimidos y a los perseguidos. Empezaron a hacer propia una idea. El otro soy yo. Las madres, además de denunciar lo que había ocurrido con sus hijos, hicieron otra cosa. Comenzaron a levantar las mismas ideas, los mismos sueños por los que esos jóvenes habían luchado. Por eso sintieron que aún sin estar, sus hijos las estaban pariendo. Aquellas amas de casa desgarradas por la desesperación habían logrado transformar el dolor en acción y en pensamiento. Todas estas luchas se multiplicaron al infinito cuando Menem llegó a la presidencia para perfeccionar en democracia la miseria planificada. Privatizó, regaló el Estado, masificó el desempleo, protegió a toda clase de mafiosos, asesinos y corruptos, y además los puso a gobernar con él. De paso,
indultó a todos los militares que habían sido condenados. Fue reelecto en el año 1995. Tierra extraña. Hubo más de lo mismo cuando subió de la Rúa. Y las madres estuvieron allí, nuevamente, en la plaza, el 19 y 20 de diciembre, cuando ese gobierno intentó imponer el estado de sitio y se dedicó a reprimir a miles y miles de personas hartas de tanta decadencia y de tanta mentira.